Escritura, yo quiero que por favor vaya rápidamente al libro de Juan, capítulo 3, primera de Juan. Espero que usted pueda tener una copia de la palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 24. Si tiene problemas para encontrar Juan, cierre la Biblia y empiece atrás para adelante y prontico lo va a encontrar. Si está por Génesis, si está por allá por Mateo, está un poquitico lejos. Si está en Amós, está mucho más lejos. Y si está en Génesis, pues far, far away. ¿Lo tiene? Dice, hijitos, yo leeré la Biblia de las Américas. Hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en esto, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es un gusto verlo esta mañana, saludarlo. Y me alegra de que nos podamos reunir otra vez para estudiar la palabra del Señor. Puede tomar asiento. Fundamento de la seguridad de la salvación le he titulado a esta sección. Vamos a estudiar unas secciones del versículo 18 hasta el final del capítulo. Y una vez más yo quiero que nos acerquemos a esta sección de la Escritura teniendo en mente el propósito por el cual el apóstol Juan escribió la primera epístola de Juan. El propósito primordial o principal del apóstol Juan era poner en la mente de los que estaban leyendo una seguridad de la salvación. Tener una seguridad de la salvación en nuestras vidas, hermano, nos lleva a vivir una vida en temor a Dios. Tener una seguridad de nuestra salvación nos permite entregarnos a Cristo, nos permite vivir una vida práctica del Evangelio que de otra manera no podríamos vivir. Por ejemplo, desde el versículo 18, en la parte B, hasta el 24, yo creo que nos presenta unos elementos que demuestran que ya eres salvo. Lo dije la semana pasada. Juan no está tratando de decirte cómo puedes llegar a ser salvo. Juan está tratando de demostrarnos cómo puedes tener la seguridad de que eres una persona salva. Si tú tienes dudas de tu salvación, te la vas a pasar toda la vida lidiando con esto, y Satanás utilizará esa inseguridad para llevarte a no cumplir lo que Dios pide de ti. Por ejemplo, en el versículo 7, o en el capítulo 1, versículo 7, yo lo leo, quizás no tiene que buscarlo, pero dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermano, eso es una realidad. El capítulo 2, versículo 3 dice, y esto sabemos, y anote esta palabra, en esto, porque la vamos a hablar un poco más, y en esto sabemos
que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Esto es seguridad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran, esta está en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente lo aman. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? ¿Porque se para a una esquina a decir que lo ama o porque empieza a mandarle besos a Dios? No, Juan dice, porque usted obedece la palabra. Así es como sabemos que vivimos en Él. Versículo 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos los unos a los otros. El que no ama permanece en muerte. Yo creo que el creyente tiene que preocuparse por la seguridad de su salvación. Hoy hay muchos que no examinan su vida cristiana, no examinan la seguridad de su salvación, no saben si son salvos o no. Y lo triste de ello es porque la forma para examinar nuestra fe es repetir la famosa oración de fe. No estoy seguro si soy salvo. Bueno, empiezo a hacer esa famosa oración para fortalecerme otra vez, certificarme que soy salvo. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, si tú quieres examinarte, tienes que examinarte a través de lo que el apóstol Juan está enseñando aquí. Ahora, ¿sabe por qué la gente a veces tampoco se examina o se examina de la forma incorrecta? Por el tipo de predicación que estamos escuchando hoy en los púlpitos. Y la predicación no es una predicación que produzca convencimiento. Porque la predicación hoy, en lugar de enfatizar arrepentimiento, en lugar de enfatizar negarse a ti mismo, en lugar de enfatizar tomar la cruz de Cristo, en lugar de enfatizar camina por el camino angosto, el énfasis es cómo vivir mejor. Cómo emocionar a las personas para que salgan emocionadas y les alcance la vitamina para toda la semana. Cómo ser un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. ¿Cómo puedes alcanzar las bendiciones materiales? Porque Dios no te dejó para que seas cola, sino cabeza. Mientras tú te enseñen todo ese poco de cosas triviales, a ti nunca te va a llegar a examinar de acuerdo a la palabra. Porque te vas a examinar en base a tu economía. Si tengo dinero, significa que estoy bajo ¿qué? Bendición. Si no tengo dinero, estoy bajo maldición. Bueno, el apóstol Pablo era el más maldito de todos. Si ese es el concepto que utilizan hoy, tristemente. La Biblia no enseña ese concepto. La Biblia enseña que debo examinar mi vida a la luz de la palabra. Ahora, hasta ahora hemos enseñado y explicado que la salvación es para siempre. La salvación es irrevocable. Y eso es lo que el apóstol Juan está tratando de enfatizar aquí. Cuando yo pensaba en esto, déjeme recordarle o compartir con usted algo sobre uno de los teólogos más famosos de aquí de Estados Unidos, Jonathan Edwards, que fue uno de los que participó de uno de los grandes avivamientos de este país. Oye, claro, avivamiento no es gritar, no es que la gente caiga al piso. El avivamiento verdadero son almas convertidas. En ese tiempo se convertía la gente, las cantinas eran cerradas, los prostíbulos eran cerrados y regresaban años después y todavía permanecían cerrados porque la presencia de Dios estaba moviéndose allí. Hoy el avivamiento es otra cosa, pero bueno, eso es otro tema. Pero él tiene un libro que se llama Pescadores en manos o Pecadores en manos de un Dios enojado. Yo le recomiendo que usted pueda, si tiene la oportunidad de buscarlo y lo pueda leer. Pecadores en manos de un Dios enojado. Pero la predicación de Jonathan Edwards era una predicación como predicaban los profetas. Era una predicación como predicaba Juan el Bautista.
Era la predicación como predicaba Jesús, como predicaban los apóstoles. Era una predicación que apuntaba o que llamaba a la obediencia. Una predicación que llamaba a abandonar el pecado. Una predicación que llamaba a abrazar la santidad. Bueno, en ese ambiente de predicación era que se llevó a cabo uno de esos grandes avivamientos en esta nación. Pero él decía algo interesante, que la prueba para ver si tú eres salvo, él la resumió en afectos religiosos. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, él decía que para probar si alguien verdaderamente era salvo, había que mirar su pasión por la justicia y por el celo por la santidad. Su pasión por la justicia y celo por la santidad. Miren lo que él dijo. La gracia plantada en el corazón de un nuevo nacimiento es un principio de acción santa y siempre produce un cambio permanente en la naturaleza de un verdadero converso. Por lo tanto, siempre que una profesión de conversión no esté acompañada de la santidad de la vida, debe entenderse que el individuo en cuestión no es cristiano. Ahora, eso no lo inventó Jonathan Edwards, eso no es nuevo. Jonathan Edwards lo único que estaba haciendo era enseñando lo que dice la palabra. Por ejemplo, Santiago dice, sin obras no hay una verdadera fe. Tú puedes decir que crees en lo que crees, pero si no hay obras de justicia en tu vida, Santiago dice, tu fe es una fe vana. Y cuando yo pensaba en la seguridad de la salvación, yo pensaba en lo que la tradición enseña, lo que Roma enseña. Roma dice que no podemos estar totalmente seguros de que somos salvos. Y alguien pregunta, ¿por qué? Porque ellos dicen que la salvación no depende solo de Dios, depende también de ti, de lo que tú hagas. Por eso tienes que hacer obras de caridad y un montón de cosas. Así que el sistema de salvación, según Roma, es un sistema cooperativo entre el hombre y Dios. Bueno, la Escritura enseña que la salvación es un sistema que no es cooperativo, es de Dios, de principio a fin. Ahora, pero no solo Roma enseña eso. Dentro del cristianismo hay una postura de los arminianos, también conocida como la posición wesleyana, que recibe su nombre por Jacobo Arminius. Él era un teólogo holandés. Y él enseñó la salvación de una forma condicional. Él presentó la idea de que puedes perder la salvación y tu capacidad de hacer buenas obras. Ellos creen que, o él creía o enseñaba, que eres salvo por gracia, pero por alguna forma tú puedes perder tu salvación por las obras. Así que caminar en esa postura de que usted puede perder su salvación no está muy alejado de la postura de la Iglesia Católica Romana. Yo pienso, si usted tiene que mantener su salvación por sus obras, por lo que usted hace, por mi comportamiento, como dicen los neopentecostales, por mi forma de vestir, estoy en serios problemas. No sé usted, pero yo creo que estoy en serios problemas. Creer que puedo perder la salvación me llena de una zozobra, creo yo, o de temor. ¿Por qué? Porque no estoy seguro si soy salvo. Quizás en este momento, y usted cree que la salvación se puede perder, le puedo decir que quizás en este momento usted puede ser que ya la haya perdido, porque pudo haber cometido algún pecado que usted no sabe, y entonces ya perdió su salvación, porque no la ha confesado. Es una zozobra. La palabra de Dios garantiza la salvación. La palabra de Dios enseña que una vez que usted es regenerado, una vez que usted ha nacido de nuevo, que es salvo, es algo permanente. Pero que esa salvación se manifiesta en un estilo de vida, en la forma en que tú vives. Cuando David le enseña que cuando yo soy
justificado, comienza el proceso de santificación. Cristo comienza a trabajar ¿en quién? En mi vida. Cristo viene a morar en mí. Hay una nueva naturaleza. Soy transformado. Jeremías dice en la profecía que Él iba a poner un corazón nuevo, que iba a poner la ley en mi corazón para que yo lo obedeciera. Su palabra dice entonces que soy una nueva criatura y que eso se manifiesta en mi estilo de vida, según de Corintios 5:17. ¿Qué dice Juan 5:24? Jesús dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, son claros estos pasajes. Y Juan 10:28-29 dice que nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Nadie. Si estoy en Cristo, nadie me va a arrebatar de mi mano, de su mano. Pero lo triste es que cuando la gente quiere evaluar su salvación, la gente quiere evaluar si verdaderamente es salvo, lo primero que hace, si usted le pregunta a alguien y le dice, ¿por qué tú eres salvo? Y la gente dice, porque hice la oración de fe. Porque le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Bueno, la Biblia no enseña eso. ¿Por qué eres salvo? Porque me bauticé. ¿Por qué eres salvo? Porque he sido maestro de escuela dominical por no sé cuántos años. ¿Por qué eres salvo? Porque voy a una iglesia. ¿Por qué eres salvo? Porque tengo una Biblia. ¿Por qué eres salvo? Porque tuve una experiencia hermosa con el Señor. En un retiro, un encuentro. Tuve una experiencia hermosa con el Señor. Bueno, el apóstol Pablo no está de acuerdo con esas cosas humanistas. Yo conocí muchas personas que han hecho esa famosa oración de fe y hoy están en el mundo. Muchos que se han bautizado están en el mundo. Muchos que han sido maestros de escuela dominical están en el mundo. Muchos que tienen Biblia están en el mundo. Muchos que han tenido experiencias bonitas están en el mundo. Juan no dice que no se evalúa de esa manera. Juan dice, tú evalúas si eres una persona salva. Si al examinar tu vida ves que hay una búsqueda de la santidad de Dios y vives en la justicia, eso lo prueba. Mire el versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Mire esta palabra, esta frase, en esto es importante. En esto. Y esta palabra en esto está apuntando a lo que dijo el versículo 18. O sea, si hacemos lo que dice el versículo 18, pastor, ¿qué dice el versículo 18? Hijitos míos, no améis de palabra, sino, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Hermanos, si practicamos lo del versículo 18, vamos a identificar que somos de la verdad. Versículo 24, en la parte B. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces Juan nos está mostrando en estos pasajes la forma en que tú puedes saber que eres salvo. Por favor, deja de estar diciendo, yo hice la oración, no tengo dudas si soy salvo. Señor, entra en mi corazón. Mi hermano, por favor, volvámonos más bíblicos. Examina tu vida a la luz de esto. Y otra vez digo, no es cómo puedo ser salvo, es cómo demuestro que ya soy salvo. Eso es lo que trata Juan aquí. Y se lo digo rápidamente, ¿por qué no hay que hacer la famosa oración? Hermano, porque pues no es bíblico. Cuando el carcelero le dijo a Pablo, Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, repite conmigo. Cuando el
rico le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, repite conmigo esta oración. Cuando Nicodemo vino a Jesús, Jesús le dijo, Nicodemo, repite conmigo esta oración. No, Jesús le dijo, arrepiéntete. Necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo sé que me he arrepentido verdaderamente? Porque la gente dice, bueno, si ya no le decimos a la gente que repita la oración, ¿cómo sabemos que son salvos? ¿Cómo sabemos que realmente están caminando el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Su estilo de vida nos va a dar a conocer, nos va a mostrar que conoce. Es más, esta escritura que estamos estudiando nos demuestra eso. Por ejemplo, miremos rápidamente el primero, digámoslo así, aspecto que podemos notar si yo estoy en la salvación, si camino en la salvación, es el amor por los otros cristianos. Versículo 18. Amados, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira algo interesante. El versículo 10 de este mismo capítulo nos dice que cómo se reconocen los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Que los hijos de Dios van a la iglesia y los de las tinieblas van? No. Versículo dice, ¿dónde está el versículo 10? En esto se manifiesta, una vez más, otra vez en esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué dice? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pare de contar. No me interesa que usted haya hecho oración de fe, que tenga Biblia, pero si usted no hace justicia, es decir, su estilo de vida no está de acuerdo a lo que dice la palabra y no hay amor por sus hermanos, dice ahí, no es de él. Versículo 11. Que este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio, desde que se implantó la ley, llamémoslo así, moral de Dios, que nos amemos como unos a otros. Versículo 14 del mismo capítulo. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque hicimos la oración de fe, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Lo reitero, y si usted sigue leyendo el capítulo 4, no quiero volver allá, pero el capítulo 4 lo reitera una vez más. O sea, el versículo 18 podríamos decir que es como una especie de resumen. El amor verdadero entre hermanos no es palabras, es acciones. Esas acciones nos dan la seguridad de que en nuestros corazones ha pasado algo y Dios está morando en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, ahora puedes tener afecto por aquellas personas que antes no tenías afecto por ellos. Muchos de ustedes han conocido a Cristo en esta ciudad y se conocieron antes de conocer a Jesucristo y quizás tuvieron algunos encontrones no tan agradables. Yo llegué de Carolina del Norte, así que pues. Pero muchos de ustedes yo sé que conocieron de Cristo aquí. Y que como andaban en el mundial se conocieron en el mundo y de pronto tuvieron problemas. Bueno, antes no los podías ni pasar, pero ahora que estás en Cristo, ese amor en práctica es, ahora amas a sus hermanos. Tienes afectos. Lo que pasó en el pasado quedó. Cuando estás en Cristo te interesas por aquellas personas que antes no te interesabas por ellas. No amar en palabras, o no solo en palabras, es simplemente no hablar por hablar. No es un amor hipócrita, sino un amor que encuentra su máxima expresión en lo que tú haces a favor de ese creyente. Y cuando dicen verdad, significa que es un amor real. Ahora, con una forma de ese amor práctica, versículo 16. Mira, el versículo 16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida de amor, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, aquí habla de la capacidad de morir al yo para ayudar a mi hermano. Habla de sacrificarme para ayudar a mi hermano, sin esperar nada a cambio. Lo voy a ayudar porque mañana uno nunca sabe. No, lo voy a ayudar sin esperar nada, ni siquiera las gracias. Si no me da las gracias, ¿das ok? Yo no estoy ayudando para que me dé las gracias. Lo estoy ayudando por el amor que Dios ha puesto en mi corazón.
Entonces, si usted conoce a alguien que dice que es cristiano, que Cristo ha morado en su corazón, que es salvo, bueno, ¿cómo lo identifica? Bueno, pues mire la pasión de él por sus hermanos. Mire el cariño que tiene por sus hermanos. Pero si dice que es salvo, pero no quiere congregarse con regularidad, no quiere participar ni estar en las actividades del pueblo de Dios, no quiere sacrificar nada a favor de sus hermanos, siempre está quejándose que no le dan amor, se queja de que está aislado, hermano, esas características me dan derecho a cuestionar la salvación de esa persona. Porque la iglesia primitiva dice que ellos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Les gustaba estar juntos. Oraban juntos, estudiaban la palabra juntos, comían juntos. Pero hoy la gente dice, oh, sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero no quiero nada que ver con su iglesia. Hermano, esa persona está engañada en base a lo que Juan está diciendo aquí. Perdóneme, pero discúlpeme. Si no toma la comunión, yo entiendo, el creyente que no toma la comunión es el que está en disciplina. Pero si usted no está en disciplina y está en comunión con la iglesia y la iglesia va a participar en la cena del Señor, hombre, debe haber un deleite en usted de participar. Si no participa con sus hermanos en Cristo, pues cuestiónese. Estoy en pecado. Bueno, la acción entonces está en pecado, pues examínese. Porque ya lo estudiamos. Yo no puedo vivir en un patrón pecaminoso si soy hijo de Cristo. Si Él vive en mí. En esto sabemos. Esta frase dice, en esto sabemos, versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad, dice la Reina Valera. Esta versión dice, en esto sabemos que somos de la verdad. La frase literalmente en el griego significa que en esto sabemos que somos, o que de la verdad existimos, perdón. En esto sabemos que de la verdad existimos. Ahora, ¿de qué verdad está hablando aquí este versículo? Yo creo que esa verdad es Cristo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14 del mismo capítulo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ser de la verdad o estar en la verdad es una característica de todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo para salvación. Ser de la verdad es estar en Cristo. Y ese mismo pasaje, versículo 19, dice, hay otra palabra importante allí, aseguramos nuestros corazones. En el contexto del pasaje y de lo que hemos estudiado hasta ahora, podemos conocer el estado espiritual de nuestra alma en el amor que tenemos por los hermanos, en ser semejantes a Cristo, en practicar la justicia y no practicar el pecado, en amar a Dios y más a Dios y menos al mundo. Juan dice, en esto sabemos que somos de la verdad. Hermanos, tienen que sentarse y preguntar, bueno, mi amor por el mundo y mi amor por Dios, ¿cuál está más? Si su amor por el mundo está por encima del amor por Dios, a Dios, usted tiene que saber que usted no es de Dios. Nuestro corazón engañoso nos puede engañar, porque el corazón engañoso nos puede decir, bueno, yo soy de la verdad porque yo creo que soy de la verdad, porque yo estoy convencido que soy de la verdad. Hermano, eso no es suficiente. Yo soy de la verdad porque asisto a una iglesia. Eso no es suficiente. Yo soy de la verdad porque canto. Cualquiera puede cantar. Eso no es suficiente. La Escritura dice que sabemos si estamos en la verdad, si hemos pasado de muerte a vida porque no practicamos el pecado. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
Y ese conocimiento es lo que nos da la seguridad de que somos salvos. Hay un segundo elemento que encontramos allí. Es una conciencia activa. Versículo 19 al 21. Dice, en esto sabemos que todos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, la Reina Valera dice reprenda, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. ¿Cómo así que tenemos una confianza activa? La palabra que Reina Valera traduce como reprenda significa mostrar algo que no está bien. Si como cristianos recibimos una enseñanza bíblica correcta, tu conciencia va a funcionar como tiene que funcionar. La conciencia te va a ayudar a identificar algo que está sucediendo alrededor de ti. La conciencia es como el dolor en el cuerpo humano. El dolor en el cuerpo humano te hace saber que algo no está bien. Si no sintiéramos ese dolor, cuando usted agarra un vaso caliente, usted corre el peligro de ¿qué? De quemarse y hacerse una quemadura hasta el 3er grado. Pero como usted lo toca, el cerebro le dice, ojo, peligro. Bueno, así trabaja la conciencia en nuestras vidas. Pero cuando está instruida bíblicamente, va a funcionar de la forma correcta. Cuando no, es por lo que la gente dice, pero es que yo eso no le veo ningún problema. ¿Qué problema tiene eso? Es una mentirita piadosa. Bueno, eso es una conciencia mal educada. Pero cuando está educada bíblicamente, usted sabe que no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, no hay mentira rojita, no hay mentira nada. Hay mentira. Mentira es mentira. Y es pecado. Y el padre de la mentira es Satanás. Si usted vive una vida práctica de mentira, usted es un mitónomo, ¿no? Usted la mentira la quiere hacer verdad. Bueno, pues ya sabe quién es su padre. Pero aquí encontramos dos hechos. Un corazón que nos reprende, en el versículo 20, y en el versículo 21, un corazón que no nos reprende, pero dice luego, debemos tener confianza en Dios. Hay dos opciones. Una, la conciencia me llama a arreglar cosas, me muestra que no estás haciendo bien las cosas, o tu conciencia me comienza a justificar, diciéndote, no te preocupes, eso no es para tanto. Los pastores exageran mucho. Todos lo hacen. Un día que no vayas no hay problemas, no te preocupes, etcétera, etcétera. Cristo murió por ti. Mira, eso tú lo haces. Por ahí dicen, la Biblia dice, el que reza y peca, el que peca y reza empata. Amén, gloria a Dios. O sea, no hay problema. Hasta bíblico se pone. La Biblia no enseña eso. Eso es un dicho por ahí inspirado en el diablo para justificar el pecado de la gente. El que reza ahí, usted peca y luego pide. Eso es mejor pedir disculpas que permiso. No, le meten un poco de dichos. Bueno, la conciencia hace todo eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Qué significa? Que hay un tribunal superior a mi conciencia. Hay un estándar más alto que mi corazón. Hay un juicio de parte de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios dice que debía tener cuidado en juzgarse, él y los demás, porque a final de cuentas el juez supremo es ¿quién? Cristo. Dios es más grande que mi corazón. Dios sabe todas las cosas. Dios incluso conoce mejor mi corazón que yo mismo. A mí me preocupa cuando la gente dice, es que Dios conoce mi corazón. Mira, a ti debería preocuparte eso. A ti debería preocuparte eso. Porque Dios conoce aún lo que tú no conoces de tu corazón. El estándar de santidad de Dios es más alto que el estándar de santidad de los hombres. Porque los hombres siempre decimos, Dios entiende,
No, 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 hermano, perdóneme, pero Dios no entiende. Dios tiene un estándar y ese estándar, ahí hay que llegar. No es Dios que se acomoda a nosotros. Bueno, en cierta manera ya lo hizo cuando envió a su hijo a vivir como siervo y morir en la muerte de cruz. Ahora, no es que tengamos que vivir una vida perfecta, porque en este lado de la eternidad no lo vamos a lograr. Pero tampoco lo usamos como una excusa para vivir la vida loca, sino que cada día buscamos agradar a Dios. Cada día buscamos la santidad. Cada día queremos vivir confiados en la justicia de Cristo. No por lo que mi corazón diga. Es que mi corazón dice que está bien. Es que siento paz en mi corazón. A veces tu corazón te puede engañar. Voy a dejar a mi marido. No, pero es que siento paz en mi corazón. Obvio que tu corazón va a sentir paz. Es obvio que tu corazón va a sentir paz. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Romanos 8, por eso dice que no hay condenación a los que están en Cristo. Aleluya. Si estás en Cristo no hay condenación. Y al final del capítulo, versículo 39 en adelante, si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Dice Pablo, nadie. Absolutamente nadie. Un tercer elemento que encontramos aquí de la seguridad de la salvación, hermano, es que hay una consecuencia en mi forma de orar o en mi actitud a la oración. Miren lo que dice el versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Yo creo que este versículo sería perfecto para algunas personas. Pero cualquier, dice, todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Hermano, cuando hay salvación verdadera, es que hay un cambio de afecto en los hermanos. Hay un cambio y hay un cambio en la forma en que nos acercamos a Dios. Tenemos una confianza de que cuando buscamos su presencia, todo lo que le pidamos en oración, lo vamos a recibir de Él. Ahora, aclaro, esto no es una carta abierta para que usted empiece a acercarse a pedirle a Dios todo lo que se le venga a la mente, que quiere un Ferrari, Señor, y ahí dice que todo lo que le pida, yo quiero un Ferrari. Señor, que quiero gemelos, ahí dice que todo lo que pida, yo quiero gemelos. Señor, ¿qué dice esto? No, o sea, no se vaya por allí, porque no está apuntando a eso. Apunta a que podemos acercarnos a Él en una relación cara a cara, como un padre amoroso a su hijo. Podemos acercarnos en la presencia de Dios con libertad, sin miedo, para pedirle. Pero nuestra petición va alineada con la voluntad de Dios. Y dice entonces, todo lo que pidas va a ser contestado. No porque yo lo pedí, sino porque mi petición va a estar alineada con la voluntad de Dios. Yo tengo un testimonio de eso, de que a veces uno puede pedir cosas a Dios y usted las pide y Él no se las da porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y dice, si tú y yo aprendemos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a contestar. Cuando oramos conforme a su voluntad, aún mis oraciones personales van a ir enfocadas a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. Porque a veces nuestras oraciones personales van enfocadas a mi voluntad, a lo que yo quiero, no lo que Él quiere. Y mucha gente ahí frustrada en la calle, es que Dios no contesta mis oraciones, llevo no sé cuánto tiempo orando, he hecho el ayuno de Daniel, he hecho el ayuno de Jesús, he hecho el ayuno de todo el que ha querido y nada pasa. Bueno, no es la voluntad de Dios, no está alineado en la voluntad de Dios. Dios no te lo va a entregar, no es parte de su propósito.
Entonces, cuando oramos en base a esa voluntad, sabemos que vamos a ser escuchados. Mira, el pecador no tiene pasión por encontrarse en la presencia de Dios. El pecador no tiene pasión en su corazón para acercarse libremente a Dios. El pecador se ha aprendido oraciones de memoria y simplemente las repite. El pecador simplemente cuando está en tiempo de crisis, ahora sí. Ahorita sí todo el mundo quiere orar. Claro, como está el coronavirus, entonces ahorita sí todos quieren orar. Ahorita sí hay que hacer un día nacional de oración. Ahorita sí. Ahora sí hay que orar. No, un buen momento, iglesia, para que la iglesia comience a orar. Ahora es un buen momento para que la iglesia comience a orar. No se supone que la iglesia tiene que tener una vida de oración constante. ¿Por qué tengo que esperar a que haya una pandemia o una crisis mundial para empezar? Ahora sí oremos, ahora sí oremos. Tembló en México, ahora oremos por México. Mientras no tiemble, ¿qué importa qué pasa con México? Si hay crisis en Venezuela, bueno, oremos por Venezuela, crisis en Venezuela. Cuando salga Venezuela la crisis, ¿qué importa qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Cuba? No importa qué pasa con nadie. Y a veces en la iglesia parecemos igual que los pecadores. Nos acordamos que podemos entrar libremente delante de Dios simplemente cuando hay ¿qué? Conflictos. Y entonces empezamos a pedir por nuestra voluntad. Señor, ¿cuál es la voluntad? Que yo no me enferme. Señor, que mis terroncitos de azúcar no le pase nada. Señor, que me enferme yo. Porque prefiero yo, Señor, antes que mi terroncito. Esa es mi oración. Pastor, no oro por el terroncito. Yo no estoy diciendo que no ore. Ore por su terroncito. Pero que su oración vaya enfocada en base a la voluntad de Dios. En base al propósito de Dios. Señor, ¿cuál es el propósito, Señor, que tú puedes cumplir a través de esa situación en nuestras vidas, en nuestra nación, en el mundo? Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver qué podemos aprender de eso. Bueno, esa es una oración más alineada a la voluntad de Dios. Lo mismo con los tornados y todo el rollo, todo eso se aplica a lo mismo. Entonces, aquel que el Señor ha regenerado, aquel que ha hecho que ha hecho su hijo, puede acercarse a él a clamarle, Abba, Padre. Mire, y eso sin hablar aquí a aquellos creyentes que usted le dice que es tiempo de orar y no oran. O salen y se van para los baños y todo ese relajo. O sea, oración, me dio la gana de ir para el baño. Yo cuestiono ese relajo. O sea, ¿no es importante orar? ¿No es importante expresar a Dios? El creyente sabe que la oración es abrir el corazón suyo delante de Dios. Eso es la oración. ¿Y no quieres abrir tu corazón? ¿Prefieres ir al baño? ¿O hacer cualquier otra cosa? Vamos a orar. ¿Quién quiere orar por otra cosa? ¿Quién dijo uno? ¿Quién dijo dos? Nadie quiere orar. Y si oran, oran los mismos. Porque nadie quiere orar. Si usted tiene miedo, haga lo que hacía yo cuando estaba de la edad de los hijos míos. Me ponía en la oración y yo simplemente mientras todos estaban orando, yo estaba meditando en mi oracioncita, la andaba diciendo en mi mente y cuando me tocaba a mí, yo oraba lo que ya había yo orado. Si es que ese es el miedo que tiene. Nadie lo va a ver, todos tienen los ojos cerrados. Nadie ora más bonito que yo, es que él ora más bonito que yo, pero es que no ora más bonito, es que yo estoy abriendo mi corazón hacia el Señor. Cuando soy salvo, tengo esa convicción de que puedo acercarme a Él en oración. Tengo ese deseo de acercarme a Él en oración. Es que me da vergüenza hablar en alto. No le da vergüenza dar chismes, pero le da vergüenza orar. O sea, no le da vergüenza quejarse en voz alta, pero no le da vergüenza quejarse en las redes sociales, pero sí le da vergüenza levantar la voz para orar. A ver, explíqueme eso. Un cuarto elemento, porque el tiempo avanza. Antes de hablar cuarto elemento, hermano, sería bueno que revisáramos. Primero, si estamos orando. Y segundo, el contenido de nuestras oraciones. Si nuestra oración está yendo enfocada más a mi voluntad, a lo material, que a la voluntad de Dios. Dice el versículo, si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, va a ser concedida esa petición. Cuarto elemento que podemos encontrar aquí.
hermano, es un deseo de obedecer y agradarle. ¿Quiere saber usted si la salvación, si usted realmente es un hombre salvo, una mujer salva? Pues mire su deseo de obedecerle y agradarle. Eso es, versículo 22. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y hacemos las cosas que a nosotros nos agradan. ¿Qué dice? Que son agradables delante de Él. Vuelvo y le digo, llegar a Cristo, hermano, se quita el enfoque de mi persona y el enfoque es Cristo. No es lo que me gusta a mí, es lo que Él le agrada. No es los mandamientos que yo he estipulado, son los mandamientos que Él ¿qué? Ha estipulado. Entonces, esta parte del versículo está altamente relacionada con lo que dijimos al principio. Recibimos lo que pedimos porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Él. Estamos alineados a sus mandamientos. Y sabe, el verdadero cristiano es conocido por la obediencia. Samuel le dijo a Saúl que Dios se complace de sacrificios. Sí, Dios se complace de sacrificios y todo lo que usted quiera hacer. Pero él dice, pero más que se le preste atención y que se obedezca a su palabra. Y desde Génesis, desde que puso a Adán en el huerto del Edén y luego a Eva, hasta que el apóstol Juan dijo en Apocalipsis, amén, usted encuentra dos cosas. Dios demanda y el pueblo obedece. That's it. Él manda y el pueblo obedece. Entonces la obediencia es esencial en la vida cristiana. Hermano, usted obedece no porque el pastor se lo dice. A veces los creyentes dicen, es que el pastor no es que yo le diga. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice la palabra. Pero la obediencia es esencial en la vida cristiana. Usted no me puede decir que usted es cristiano cuando usted no obedece lo que él dice. Dios dice en su palabra en Juan capítulo 14, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahí no dice los mandamientos del pastor Klinger. Dice, guardad los mandamientos. El creyente que es salvo, verdaderamente salvo, no el que dice que es salvo, sino el que verdaderamente es salvo, es alguien que se caracteriza porque le agrada o su motivación es agradar al Señor. Dice el versículo ahí, lo dice nuevamente, dice, y hacemos las cosas que a Él le agrada. O sea, mi motivación para hacer las cosas es agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? ¿Cuál es tu motivación cuando vas a cantar? ¿Cuál es tu motivación cuando vas a ofrendar? ¿Cuál es tu motivación cuando vas a enseñar en alguna escuela dominical? Cuando vas a servir en la iglesia? Cuando vas a trabajar, ¿cuál es tu motivación? Pablo lo dice de otra manera en Corintios, que él dice que todas las cosas debes hacerlas como si fuera ¿para quién? Para Cristo. Ya no vives para tu propia agenda. El creyente verdaderamente salvo ya no vive para su propia agenda, sino que todo está siendo energizado por el Espíritu Santo que vive en él. Entonces, si alguien dice que es cristiano y vive en desobediencia práctica es que vive en eso, hermano, deja mucho que pensar. Deja mucho que pensar. Si tú dices que eres salvo, cristiano, pero no amas a tu hermano, no tienes deseo de buscar la gloria de Dios, no derramas tu corazón en oración, buscando su presencia en oración, orando en su voluntad, y no buscas hacer lo que a Él le agrada, hermano, esto es contrario, no a lo que digo yo, sino contrario a lo que dice ¿quién? El apóstol Juan, en este pasaje. Y si voy un poquitico más allá, Juan no escribió esto porque no tenía nada que hacer y dijo, bueno, escribamos esto aquí. Juan escribió esto ¿por qué? ¿Quién lo dirigió? Ok. Hermano, no hay tal cosa
en la Escritura de que tú eres salvo permanentemente, mientras tiene una manifestación temporal. O sea, yo sí, yo soy salvo, pero entonces cuando entro en el tiempo de avivamiento, entonces ahí, usted lo ve ahí 6 meses ahí. Y eso que digo 6 meses es mucho, ¿no? Pero ya por un decir. Pero usted lo ve, pues, lo ve usted ahí, un mes ahí, metido y para qué, para allá. Y pasa ese mes y luego se desaparece. Al mes aparece otra vez. No hay tal cosa en la Escritura. Salvación permanente y una manifestación de la salvación temporal. No, también es permanente. También es permanente. Pregunto, ¿estás viviendo para agradar a Dios? No es al pastor. Yo no me congrego para agradar a un pastor. Es porque Dios lo pide en su palabra. Y yo lo digo yo lo digo y lo sostendré las veces que tenga que sostenerlo. Es importante para el creyente congregarse. Se pierde bendición espiritual, de edificación. Se pierde. A ver, ¿cómo lo digo para que usted no lo tome personal ni se ofenda por lo que voy a decir? Pero el congregarme y tener la oportunidad de desarrollar o poner en efecto el don que Dios me ha dado es una bendición. Porque es que Dios dice en su palabra que me lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo. El no hacerlo, y no lo voy a tomar personal ni se vaya a enojar conmigo, el no hacerlo es franca rebeldía contra Dios. No contra mí, como pastor, es contra Dios. Perdóneme, pero discúlpeme, pero es rebeldía contra Dios. El creyente tiene que buscar el deseo. Pastor, es que usted ahorita como se inventó ese cuento de ese curso, pues ya por eso, si usted quiere hacer lo que Cristo le agrada, usted se esfuerza, paga el precio para servirle mejor al Señor. Porque a Dios no se le sirve de mala gana. A Dios se le sirve de lo mejor. A Dios se le da excelencia. Y si para darle excelencia tengo que prepararme, le doy excelencia. Yo como pastor sigo leyendo, leo otros pastores. Ahorita estoy leyendo mucho sobre los puritanos, los reformadores, para dar un mejor servicio al Señor, para enseñar mejor la palabra de Dios. Ah, bueno, ya fui a la universidad, ya tengo mi maestría, ya para que más, no, más relajo. No, hay que dar lo mejor para el Señor. Porque ese fue el don que Dios me dio, pues tengo que ponerlo al servicio de la congregación. Y si estoy en disciplina y por eso no puedo servir, pues entonces yo tengo que mirar qué voy a hacer para salir de ahí. Porque no puedo quedarme eternamente allí. No es que estoy esperando a que el pastor se acerque. ¿Por qué mejor más bien usted se acerca y comienza a hablar sobre el tema? Y decir, pastor, mire, pues por las condiciones que usted sabe, yo he estado en disciplina y pues, venga, conversemos a ver qué se puede empezar a hacer. Pero usted los ve relajados, felices de la vida, como costeño en playa, echándose brisa. Feliz. No lo tome personal, hermano, se lo digo con cariño. Pero el creyente debe amar servir al Señor. Y debe hacer lo necesario para servirle a Él. Dios no lo llamó a usted. Y parte del llamado cristiano no es llegar y sentarme y escuchar a un hombre hablar, cantar, ofrendar y me desaparezco. No. Si tú crees que eso es ser cristiano, no has entendido el concepto. Y perdóneme, pero entonces hay todo el derecho para dudar de tu salvación, de tu confesión. ¿Qué es lo que te motiva a agradar a Dios? ¿Que te vean? Yo voy a hacer esto para que el pastor me vea. Yo voy a hacer esto para mostrarle a mi vecino que yo sí, que yo sí. Yo voy a poner a mi hijo para mostrarle a mi vecino que mis hijos sí, que yo sí lo estoy dedicando bien. ¿Cuál es tu motivación para buscar a Dios, para servirle? ¿Estás consciente de qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Usted se ha sentado usted preguntando a usted mismo, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Hermano, cuando tú y yo vivimos pendientes de lo que a Dios le agrada,
Estamos pendientes de hacer las cosas para que Dios sea exaltado. Hermano, nuestros deseos van a terminar cambiando por los deseos de Cristo. Es así de fácil. Y nuestra oración, volviendo a la oración, va a ir enfocada de una manera diferente. Yo los reto, ahorita los que hemos estado estudiando Filipenses y también Efesios, vimos las oraciones del apóstol Pablo, la oración del apóstol Pablo, un hombre que estaba preso. Y usted no ve allí a Pablo pidiendo, oren por mí para que salga de aquí. Dice, oren para que el evangelio siga siendo predicado. Esas eran las oraciones de él. Y cuando oraba por los hermanos, él no oraba, Señor, quítalo porque ya no me lo aguanto. Decía, no, Señor, oro para que crezcan en conocimiento. Oro para que te amen cada día más. Un quinto elemento que encontramos aquí, de la seguridad de la salvación, que usted puede decir, yo estoy seguro, es la fe en Cristo. Versículo 23. Y este es su mandamiento. No es del pastor Klinger, no es de las iglesias. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el Hijo de Dios, de su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y perdóneme otra vez la repetición de la repetidera. ¿Y qué? Y que nos sabemos unos a otros. Dice, Él nos ha mandado, dice esta versión. O sea, no es cuestión mía. Y vuelvo y le digo, en el capítulo 4, Juan va a hablar otra vez del amor. Vuelve y juega. Hermano, esta es la mejor garantía de que soy cristiano. La única seguridad de la salvación es la obra de Cristo. Yo creo en Cristo, yo creo en su justicia, yo creo en la obra que Él realizó en la cruz. Lo cantamos hace un rato. Mi esperanza está en ello, en Cristo, en su justicia, en lo que Él hizo en la cruz hace más de 2000 años. Ahora, decir que creo en Cristo, aclaro, porque ahorita todo el mundo cree en Cristo, a excepción de los ateos y los agnósticos, los agnósticos, los ateos y de pronto los satanistas. De ahí para allá todo el mundo, bueno, también saquemos entonces a los budistas y toda esa gente. Bueno, sí, hay un cuánto porcentaje. Pues 80% entonces, pues. Aunque creo que ya es mucho. Por lo menos un 60%, 70% a nivel mundial dice que creen en Cristo. Es más, hasta los demonios creen en Cristo. Y hasta tiemblan. Pero seguir a Cristo no es decir, yo creo en Cristo. Eso lo dice cualquiera. Creer en Cristo significa seguirlo. Creer en Cristo significa negarme a mí mismo. Creer en Cristo significa caminar por el camino angosto. Creer en Cristo significa tomar su cruz y seguirlo. Y aclaro, bueno, ya ustedes saben aquí qué significa tomar su cruz. Tomar su cruz no es problemas. Es que esa es la cruz es que el esposo que tengo, esa es la cruz que me tocó cargar. No. Tu esposo no es una cruz. No, quizás si no lo aguantas es una mala decisión que tú tomaste, es otra cosa. Pero la cruz apunta más a lo que Jesucristo padeció y sufrió por el evangelio. Maltratado, humillado, pisoteado. Seguir a Cristo te va a hacer ganar enemigos. Parecerte a Cristo va a hacer que los de afuera te odien. Y yo te lo digo, si los de afuera no te están odiando, no te están mirando mal, es porque posiblemente tú y yo no nos parecemos mucho a Cristo. Creer a Cristo es que ese mensaje ha afectado mi vida. Yo creo que la mujer samaritana no repitió la oración de fe. Primero porque la Biblia dice, y tampoco, yo no creo que haya repetido. Pero su vida empezó a dar ¿qué? Evidencia en el acto de que algo había pasado en ella. Nicodemo no hizo la oración de fe, pero luego más adelante se enfrentó a los líderes religiosos y les dijo, oiga, dice nuestra ley que juzguemos a alguien sin escucharlo, y lo atacaron. Y al final, después con José de Arimatea, fueron y reclamaron el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que significaba ir a reclamar el cuerpo de Cristo después de que lo habían matado? ¿A qué se arriesgaba usted?
a que le hicieran lo mismo. Por eso los discípulos todos, paticas, ¿para qué las quiero? Entonces creer en Cristo no es decir yo creo. Es que mi vida tiene que ser afectada. Si tú me dices que crees en Cristo y tu vida no ha sido afectada, hermano o amigo, revísate. Y yo no estoy hablando de perfección, porque hay muchas cosas que Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero Él está trabajando en nosotros. Creer en Cristo, ¿sabe lo que implica? Implica estar bajo el señorío de Cristo. Creer en Cristo implica someterse al señorío de Cristo. Pastor, ¿y eso en español qué significa? Bueno, significa de que Él está a cargo. Que Él dice y yo obedezco. María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y empezó ella a hacerlo. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Muchos dicen, no, sí, Él es mi Señor, pero Dios le pide algo y no hace nada. Dios pide algo de Él y no hace nada. Si tú niegas a Cristo, no eres creyente, eres un mentiroso. No, pero es que yo creo en Cristo. Sí, puedes confesarlo con la boca, pero si en la práctica lo estás negando, tú no eres de Cristo. Tú no eres de Cristo. Es más, mire, vea, cuando dicen en Romanos, cuando dice que si confesares con tu boca, a ver, ¿cómo es que dice? Mejor lo leo bien. Lo busqué. Yo no lo tenía ya, hermano, pero lo voy a decir. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, es el que usan para decir que pedir a Jesús que entre en su corazón, pero bueno, es otro tema. Pero dice si confesares. Esa palabra confesar es martureo. Y esa palabra significa es dar testimonio con tu vida. Confesar a Jesucristo en tiempos bíblicos, usted se arriesgaba ¿a qué? A que mataran. Confesar que Jesucristo era el rey era un problema para el César, porque los Césares se habían declarado ¿qué? Rey. Por eso cuando los judíos querían matar a Jesús, una de las formas que trataron de hacer era poner al César en contra de Jesús para que el César lo matara. Porque se veía su reinado amenazado. Entonces decir que había otro Dios verdadero, que era Cristo, era peligro de muerte. Entonces cuando alguien decía, si yo creo en Cristo, era decir, estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces creer, hermano, no es decir yo creo. Ya yo creo. Muy folclóricamente. O mucha fiesta ahí a la ligera. No. Es estar dispuesto. Si no crees en Cristo, estás condenado. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si quieres contradecir a Cristo, allá tú. Allá tú. Pero eso lo dice Cristo en su palabra, por el Espíritu Santo. Eres cristiano cuando crees en Cristo, únicamente en Cristo. Y sabe, mire, antes de hablarle de la última, el versículo 23, yo podría decir que podríamos decir que Juan, en este versículo 23, ven aquí rápido, resume, si pudiéramos resumir todo lo que yo he dicho hoy, lo resume aquí. Este es el mandamiento, este es el principio, la orden que Dios da. Que creamos en el Hijo de Jesús, en el nombre de su Hijo Cristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos manda. Ahí está resumido. ¿Quieres saber si tú eres hijo de Dios? Si la salvación tuya es verdadera. Bueno, cree en Cristo. Ese creer implica vivir una vida recta que le agrade a Él y comienza a amar a tu hermano de una vida práctica. Y el último elemento de la seguridad de salvación que encontramos aquí es la presencia del Espíritu Santo morando ¿en quién? En ti. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en él. Y Dios en él. Y mire, otra vez, y en esto, otra vez la palabrita, en esto sabemos
que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermano, permanecer, ¿qué es permanecer para usted? ¿Qué es permanecer? Estar allí. Bueno, téngalo bien claro. Permanece. Sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Juan dijo, Jesús, perdón, en Juan 14:23, el mismo Juan que escribió esta epístola, escribió el Evangelio. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y miren lo que dice, y mi Padre lo amará, Él vendrá a Él y haremos morada con Él. Compartimos la vida con Dios por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, somos consolados, somos dirigidos, somos instruidos, somos enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos ver el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio, tolerancia. No sé, un día hablaba con mi esposa y hablaba de la tolerancia. Y a veces le toleramos el pecado al hermano, pero no nos toleramos los unos a los otros, que es lo que la palabra dice. O sea, estamos a veces atravesados. Por eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque vaya al capítulo 4, versículo 13, para que miremos un pasaje allí. Sé que lo vamos a estudiar más adelante, pero me dice, por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Mire, bíblicamente ninguna persona llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Fuiste colocado en el cuerpo de Cristo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Fuiste, lo que decía hace un rato, se te fue dado un don y a través del ministerio del Espíritu Santo, ese don que Dios te dio es para bendecir a la iglesia. La palabra de Dios cobra vida en ti por el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Entonces, ¿quieres una evidencia de tu salvación? Ve hacia dónde el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice su palabra. Tus anhelos cambian. Tu forma de vivir cambia. Tu forma de pensar cambia. Y mira algo interesante, estamos en Dios y Dios está en nosotros. Jesús dijo, el Padre y yo venimos a hacer morada en Él. Y una de las cosas que sí quiero aclarar, hermano, es que si el Espíritu Santo viene a morar en mí, Él vive, Él no anda saliendo y yéndose. Él es un residente legal. Él no viene de vacaciones. Y bueno, hoy me voy, al rato vengo. No, si el Espíritu Santo viene a vivir en ti, Él está allí. Es que la gente, es que se le fue el Espíritu Santo. Bueno, se le fue porque nunca estuvo. Porque el Espíritu Santo no anda yéndose. Jesús dice, vino a ser morada. Y aquí dice, sabemos, y por eso le dije la palabra que le puse atención, dice, sabemos, y en esto sabemos que Él permanece. Él está allí, dirigiendo nuestra vida por el Espíritu que nos ha dado. Hermano, otra cosa hermosa que vemos aquí, vemos la Trinidad de Dios obrando en nosotros. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en nosotros. Y nadie puede quitar esa realidad. Nadie puede decir, es que yo no puedo, pastor, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Mire, si usted no puede, entonces es porque Dios no está obrando en usted. Ese cuento de que es que usted tiene que darle permiso a Dios, perdóneme, ¿cómo que darle permiso a Dios? ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo que pedirle permiso a Dios?
¿Usted cree que tenemos que pedir? Bueno, si yo tengo que pedirle permiso a Dios, entonces ¿quién es superior? ¿Quién? Pues yo. O perdón, me lo dije al revés. Si Dios me tiene que pedir, sí, que yo tengo que darle, si yo tengo que darle permiso a Dios para que Dios sobre mí, entonces yo soy superior que Él. Yo no tengo que pedirle permiso a Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiere. Porque Él es Dios. Nos excusamos en que es que yo no puedo, es que yo quiero, es que yo no puedo. Hermano, o sea, yo sé que el apóstol Pablo mencionó un poco de esto ahí en Romanos capítulo 7. Pero si Él vive en nosotros, no vivimos una vida perfecta, pero cada día anhelamos caminar en esa santidad, en esa justicia. Cada día anhelamos amar más y más a nuestros hermanos. Hermano, el amor de Cristo es inalterable. Es inalterable. Nada que usted haga va a dejar que Cristo lo ame menos. El día que Jesucristo lo salvó, ya sabía los pecados que usted iba a cometer de aquí a mañana. Y sin embargo, a pesar de eso, decidió amarlo, decidió perdonarlo, decidió salvarlo. Su amor es inalterable. Su palabra dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Entonces, si vas a evaluar tu cristianismo, tu salvación, evalúala a la luz de esto. No lo evalúes a la luz de tu oración, de tu Biblia, de tu servir, a la luz de esto. Pero si tú dices que eres cristiano, no quieres ver nada con la iglesia, no quieres ver nada con la oración, no quieres obedecerlo, no quieres agradarlo a Él, no quieres nada de eso, tú estás viviendo engañado. Y te digo una cosa, estás a tiempo. No importa que te haya bautizado, a la edad que lo hayas hecho. No importa que sea que tus papás sean cristianos jóvenes. Que mi papá es cristiano y mi papá es cristiano, ya la hice. Bueno, la Biblia no enseña eso. Tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y como dice Corintios, hoy es tu día de salvación, no es mañana. Tu día de salvación es hoy. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te agradecemos porque dejaste pasajes como estos para confrontar nuestro pensamiento humano. Señor, porque a veces usamos nuestros estándares para identificar que sí somos cristianos, porque tenemos mucho tiempo de conocerte o de acercarnos a una congregación o porque hemos aprendido muchas de las cosas que hacen los cristianos. Señor, pero tu palabra desbarata ese argumento y nos muestra que los argumentos son otros. Señor, permite que a través de este pasaje los que están aquí, oh Dios, puedan evaluar su vida. Señor, y si alguno al evaluar su vida identifica de que hay carencia de esto en su vida, que él pueda verdaderamente llegar a ti, Señor, porque ha vivido engañado. Señor, si hay alguien esta mañana o tarde que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, mi oración es que hoy tu Espíritu Santo lo convenza allí donde está. Que traiga ese convencimiento y él pueda ver claramente lo que tú hiciste en la cruz, claramente de que es un pecador, claramente de que eres un Dios santo y que tu santidad no se mezcla con el pecado. Señor, y que esa persona entiende de que necesita a Cristo como Salvador, como Señor. El único que lo puede reconciliar, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Señor, que esa persona pueda llegar a ti hoy en fe y que empiece a vivir una vida recta, que te honre. Señor, si hay alguien que ha estado engañado, que entra dentro del grupo que se ha denominado, Señor, permite, oh Dios, que salgan de su engaño, que tú hayas derribado todo argumento humanista de falsa seguridad y llegue a ti. Señor, y aquellos que verdaderamente, Señor,
son salvos. Que esta tu palabra les haya alimentado su deseo de agradarte a ti y seguir y permanecer en ti. Señor, no permanecemos en ti para ganar la salvación, sino que permanecemos porque demostramos. Esa permanencia es una demostración de que tú nos has salvado. Bendito, gracias. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que al recoger nuestras ofrendas podamos dar con un corazón alegre, con disposición, entendiendo, Señor Jesús, que damos no por tristeza, no por necesidad, Señor, sino porque tú amas al que da con alegría y porque es parte de nuestra responsabilidad como hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.